Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy vamos a conocer en qué consiste y los tratamientos que ofrecen desde la unidad del dolor y del deporte que tiene el Hospital de Recoletas. Pero también, como cada semana, estará nuestra dietista Ana Mate para darnos esos consejos de alimentación. Y hoy precisamente les vamos a hablar de la acrilamida, un compuesto que hay en varios productos que consumimos y que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Luego se lo contamos. Profesional del Hospital de Recoletas nos acompaña para hablarnos de su especialidad. En este caso es especialista de la unidad del deporte y del dolor de este hospital. Rodrigo Abello, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y es que el Hospital Recoletas cuenta precisamente con esta unidad del deporte de la que vamos a hablar. ¿Qué es la unidad del deporte, Rodrigo? Bueno, pues la unidad del dolor y el deporte es una unidad que está extendida en muchos hospitales, que aborda básicamente distintos tipos de dolor que, bien o por su magnitud o por su evolución, pues necesitan quizás una nueva valoración y en muchos casos tratamientos intervencionistas para intentar o aliviarlos por completo o al menos intentar mitigarlos lo más posible para mejorar la calidad de vida del paciente. Has comentado que son diferentes, ¿no?, tipos de dolores. ¿De qué dolores hablamos? Pues habría que diferenciar en primer lugar lo que es el dolor agudo del dolor crónico. Especialmente estamos muy focalizados en el abordaje del dolor crónico, pues precisamente porque son aquellos pacientes que llevan más de 3 o 6 meses con un mismo dolor, y el dolor en este caso ya se configura como una enfermedad en sí mismo, afectando enormemente la calidad de vida de los pacientes. Por eso son los que más nos centramos. ¿Cuáles son esos síndromes dolorosos, sobre todo más frecuentes, que hay? Bueno, pues en la población general probablemente la columna y sobre todo la columna lumbar es un poco la que se lleve el primer lugar, seguido también de cefaleas. Es muy importante también el dolor provocado por la artrosis, sobre todo en grandes articulaciones, ya más relacionado con la edad. Paciente joven, probablemente el dolor de origen muscular, musculoesquelético, pues sea uno de nuestros principales campos de batalla, y luego hay otros dolores mucho más específicos de distintas especialidades que también tienen su campo. Hablamos de todos los perfiles, ¿no?, desde jóvenes hasta los más adultos. Sí, efectivamente, pues atendemos desde pacientes jóvenes con mucha actividad deportiva que precisan una recuperación precoz, a pacientes ya de mediana edad, incluso a pacientes añosos en los que en algunos casos incluso las cirugías pueden estar desaconsejadas o dejarlas para un segundo plano. Has hablado de esos dolores crónicos, ¿no?, incluso de más de 3 meses, donde puede influir también mucho el estado de ánimo. Pues efectivamente, como bien dices, el estado de ánimo en la percepción que tiene el paciente del dolor es uno de los principales factores y también algo que se suele trabajar. El dolor es una especialidad que se aborda desde la atención primaria, los numerosos especialistas que la van tratando, y luego ya en determinados casos llega a nuestra unidad. Pero en todo momento el componente emocional, cognitivo es muy importante. De hecho, muchas veces pacientes que están sufriendo dolor crónico durante muchos meses tienen repercusión con algún trastorno bien psicológico, psiquiátrico y del estado de ánimo. Y por otro lado, hay veces que el dolor en sí mismo es un síntoma de otra patología de base que se puede llegar a investigar. Es decir, como bien dices, están muy relacionados. Es decir, al final el paciente no solo pasa por vuestra especialidad, sino que el componente psicológico también es importante. Efectivamente, uno de las premisas de las unidades del dolor desde su creación allá por los años 60 ya en Estados Unidos y de los 80 en España es hacer el abordaje multidisciplinar. Generalmente el paciente ha recibido un manejo inicial desde el médico de atención primaria, traumatólogos, rehabilitadores, neurocirujanos y siempre con un componente viendo todas las esferas del paciente, no solo lo que le provoca el daño, sino cómo está repercutiendo en su calidad de vida y en su día a día.
¿Cuándo es buen momento para acudir, ¿no?, a esta especialidad? Porque hay gente que a veces puede pasar meses, ¿no?, y no sabes exactamente cuándo ir. Básicamente, generalmente las premisas para una derivación a unidad del dolor suelen ser pacientes ya etiquetados, y es decir, con un diagnóstico apropiado hecho, con diferentes pruebas que puedan ser necesarias, tanto radiológicas como valoraciones por otros especialistas, pero sobre todo suelen ser pacientes que llevan con una clínica o muy larvada durante mucho tiempo, que no consiguen mejoría, o también hay determinados pacientes que un abordaje precoz con alguna de las técnicas intervencionistas que se pueden realizar, pues puede ayudar a que mejore el dolor, que disminuya, y que en algunos casos intentar que desaparezca incluso. Para disminuir ese dolor, ¿con qué tratamientos contáis? Bueno, pues el dolor crónico en sí, como decíamos antes, afecta a un porcentaje muy amplio de la población y repercute mucho en la calidad de vida. Entonces, el abordaje de la unidad del dolor, sobre todo, son unas técnicas, pues bien bloqueos a nivel de la columna lumbar, epidurales, bloqueo facetario en los distintos articulaciones. También contamos con bloqueos musculares y de nervio periférico. Y en este bloqueo de nervioso, una de las novedades ya que se lleva unos cuantos años desarrollando, está el uso de la radiofrecuencia, que consiste en aplicar, como si dijésemos, una corriente eléctrica muy controlada para que ese nervio deje de transmitir la sensación dolorosa, sin perder los otros componentes que tiene la transmisión del nervio, la fuerza, etcétera. Y luego ya tratamientos más avanzados que se hacen en unidades, pues distintas técnicas de neuromodulación. Esta técnica de la que nos has hablado, ¿cuánta duración, ¿no?, puede tener un paciente con ese tratamiento? El principal hándicap que nos encontramos, volvemos un poco siempre al mismo, es el tiempo de evolución, porque cuando un dolor está mucho tiempo actuando sobre una persona, pues la percepción que tiene del mismo se altera. Incluso el cerebro tiene mecanismos o bien de adaptación o al revés, de cronificación. Entonces, cuando más tiempo un dolor esté en el paciente, es más difícil abordarlo. En principio, el objetivo principal es disminuir lo posible la percepción del dolor y sobre todo mejorar la calidad de vida, porque para que le afecte lo menos posible, tanto la esfera laboral, social y sobre todo familiar. Y es muy importante que reintroduzca lo más posible la actividad física. Cuando hablamos de la radiofrecuencia, pues pueden ser tratamientos que en algunos casos es definitivo, pero sí que es cierto que hay otros casos que al cabo de 6, 8 meses, 12 meses necesitan de nuevo volver a hacer otra técnica. O sea, esa revisión, ¿no?, de nuevo, pero es efectivo y puede incluso eliminar totalmente el dolor. En algunos casos, cogidos precozmente, sí, y sobre todo a muchos pacientes lo importante es ser, explicarles bien lo que supone su patología y los objetivos que tenemos. Sobre todo, como repetimos, el mejorar un poco su calidad de vida. Y hay pacientes que son un poco más resistentes, pero tenemos que intentar esas técnicas por todos los medios, porque los fármacos es cierto que tienen muy buena eficacia, pero en algunos casos concretos, o bien por la patología del paciente, o por otros tratamientos que tomen, o por la mala tolerancia que dan, algunos pacientes no pueden tener las dosis completas del fármaco. Luego me imagino que aparte de cirugías, ¿no?, que has comentado, no sé si también tienen zonas de rehabilitación que están durante... Es muy importante, como decimos, el tratamiento del dolor, sobre todo en estas unidades, ya desde sus primeros fundadores, es el componente multidisciplinar que llamamos, ¿no? Es un abordaje desde traumatólogos, neurocirujanos, cirujanos plásticos, generales, pero sobre todo la labor, por un lado, de rehabilitadores con la orientación del tratamiento y de la recuperación en paralelo a nuestras técnicas, con una buena fisioterapia y en algunos casos una orientación psicológica también y apoyo al paciente, es esencial. Es decir, no hay un caso igual y según la vivencia de cada persona, cómo repercute el dolor es diferente en una persona u otra. Por eso es muy importante escuchar lo que nos cuenta y ofrecerle un plan de tratamiento. Y como bien dices, ¿no?, ofrecer personalizado, ¿no?, ese tratamiento y esa consulta. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acercado, bueno, pues un poquito más en lo que consiste esta unidad del deporte. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Y nos vamos, como cada semana, con nuestro reportaje semanal con las clínicas de implante, que hoy vamos a tratar en qué consiste esa limpieza bucal.
Una buena higiene oral es el arma más efectiva y poderosa a la hora de prevenir enfermedades de origen bucal. Los profesionales en higiene bucal nos pueden ayudar y aconsejar explicándonos las diferentes técnicas de cepillado y los posibles formatos que hay dependiendo de las características de cada paciente. Esta práctica se encuentra al alcance de todo el mundo y es responsabilidad de uno para consigo mismo el llevarla a cabo. No podemos delegar en terceras personas la realización de esta. En el mercado existen 3 gamas principales de dureza de los cepillos que se clasifican en duros, medios y blandos. Los cepillos que se suelen aconsejar en el uso diario son los de dureza media, si la persona no está pasando por un proceso quirúrgico o de ortodoncia. En la actualidad existen multitud de variedades de cepillos, en función un poco de la forma y de la dureza de sus cerdas. El cepillo ideal no existe, depende un poco también del gusto de cada uno. Hay cabezales más pequeñitos que están destinados a la limpieza de las zonas posteriores de los dientes, incluso en las zonas en las que existe malposición, zonas conflictivas. Lo que pasa que con estos cepillos no se suele realizar adecuadamente el cepillado integral de la boca, no suele ser agradable. Entonces hay que un poco variar, igual tener 2 cepillos es aconsejable. Además de los distintos cabezales, grandes, pequeños, medianos, más puntiagudos, y de las cerdas, duras, medias, blandas, existen también los cepillos según el tipo de cerdas, cómo están dispuestas dentro de lo que es el cepillo. Hay cepillos que sus filamentos son puntiagudos para hacer una mejor higiene interproximal. En cuanto a las técnicas de cepillado, es importante elegir la más adecuada a cada persona y realizarla correctamente. Seguir siempre la misma rutina nos ayudará a no olvidar ninguna zona de la boca, por ello existen 3 diferentes técnicas. Comenzamos con la técnica de Bass. Esta consiste en posicionar el cepillo en el surco gingival directamente con una angulación aproximada de 45 grados con respecto al eje del diente y realizar pequeños movimientos vibratorios de unos 2 milímetros. La técnica de Stillman consiste en posicionar el cepillo a 45 grados desde el eje gingival, 45 grados con respecto al eje del diente como en la posición anterior, básicamente, solo que en lugar de hacer movimientos vibratorios, lo que haremos será un barrido. Un barrido dirección encía-diente, siempre encía-diente, y en la posición en la arcada inferior, igual. Esta técnica es más recomendada para las personas que sufren de retracciones gingivales y de sensibilidad. La técnica de Bones consiste en realizar movimientos circulares que abarquen toda la arcada superior e inferior, desde el margen gingival, por ejemplo superior, hasta el inferior y viceversa, del inferior al superior. Así por toda la boca. Movimientos circulares. También abarcaría unos 2 milímetros por encima de la encía. Además, para realizar un cepillado correcto no debemos de olvidar la higiene lingual ni la limpieza interdental. La limpieza palatina, que sería la parte superior e interior de la boca, y la lingual, que sería la interior y mandibular. Se realizaría la zona de molares y premolares con movimientos de zigzag de distal a canino y entre caninos, inclinando el cepillo prácticamente 90 grados y realizando movimientos de barrido y zigzag suavemente para no lesionar la encía. Y en la zona superior exactamente igual. Zigzag y de canino a canino también en una posición de 90 grados. Para la limpieza interdental hay diferentes mecanismos que podemos usar, como los hilos dentales o los cepillos interproximales, entre otros. El cepillo interproximal o interdental podemos encontrarlo con diferentes tamaños o diámetros de grosor. Para que la limpieza sea óptima, es recomendable utilizar varios tamaños dentro de la misma boca,
ya que no es lo mismo los espacios que tenemos en zonas posteriores o por el apiñamiento. Bueno, el caso es que tenemos que ir alternándolos. Por ejemplo, aquí me entraría un cepillito con un grosor bastante amplio, sin embargo aquí, en el diente contiguo, no me entraría. Entonces para que la limpieza sea buena, tengo que ir alternándolos un poquito en función de qué espacio quiero limpiar. A la hora de utilizar el hilo dental o cinta, es importante coger una longitud amplia. Nos enrollaremos el extremo en el dedo índice, una vueltita aproximadamente, y trabajaremos siempre con el índice y el pulgar. En la zona superior, en la arcada superior, utilizaremos los pulgares para empujar un poquito el hilo al surco gingival y los índices los utilizaremos de freno para no causar una lesión a la encía, que es lo que no queremos. Y en la zona inferior al revés, utilizaremos los índices para empujar el hilo al margen gingival y un poquito los pulgares nos servirán de freno. Un ejemplo sería el siguiente. Por ejemplo, entre canino y premolar. Utilizaríamos el hilo empujando un poquito con el índice hasta que baje. Frenando un poquito con el pulgar si notamos que la fuerza es excesiva. Y pasaremos el hilo en una dirección, enrollando, recogiendo siempre con el índice que tenemos enrollado el comienzo del hilo. Sacaríamos y enrollaríamos y otra vez al siguiente. Bajaríamos, pasaríamos, enrollaríamos, sacaríamos. Para garantizar una óptima higiene integral de toda la boca, no debemos olvidar también la limpieza de la lengua, ya que en ella se alberga casi el 80% de bacterias. Para eso existen muchos formatos diferentes. Aquí tengo dos de rascadores linguales. La técnica es muy sencilla, consiste en sacar la lengua. Aquí imaginémonos que hay una lengüita y consistiría en barrer de la zona posterior a la delantera, haciendo una ligera presión en la lengua y barriendo. La duración aproximada de un buen cepillado es en torno de 2 a 3 minutos, ya sea usando un cepillo manual o eléctrico. En cuanto a los cepillos eléctricos, también tienen diferentes cabezales y formas, aunque sus técnicas no son iguales que en los cepillos manuales. Es muy simple la utilización del eléctrico, consiste en posicionarlo en cada dientecito y dejar que actúe por sí solo, ya que en su forma giratoria ya efectúa el trabajo. Es ir colocándolo aproximadamente 5 segundos en cada diente y él solo efectúa el trabajo. Entonces es muy práctico para las personas con movilidad reducida, incluso niños, que no tienen buena destreza manual, les favorece su utilización. Aunque en casa se lleve un estricto control de toda la limpieza de la boca, es conveniente que al menos una vez al año se acuda al dentista para hacer una revisión y valorar el estado de los implantes, así como del resto de dientes y tejidos de la boca y la necesidad de realizar una limpieza de los mismos. Pues ya está aquí como cada semana nuestra dietista y colaboradora Ana Mate. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Verónica. Muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de un compuesto que tiene pues bastantes productos que consumimos y que puede ser peligroso para nuestra salud, y así se ha demostrado. Les hablamos de la acrilamida, Ana. Bueno, la acrilamida yo creo que ya lo hemos oído en muchos medios de comunicación, pero bueno, para saber todo el mundo, pues que al final es una sustancia química que surge pues lo que es al tostar o al freír alimentos que son ricos en almidón, como es el caso de las patatas o el pan. Yo creo que todos hemos oído alguna vez lo de, no comas el pan muy tostado o el pan quemado porque eso es muy malo, y es por eso, porque al final la acrilamida, cuando nosotros vamos a tostar los alimentos en un largo o prolongado tiempo, pues al final lo que hacemos es quemarlos y hacemos pues que surja esa sustancia tan tóxica.
Aparte del pan, ¿no?, y esas patatas que lo vemos habitual, está presente en más alimentos, ¿no?, en más productos. Pues está presente en los snacks, como son las patatas fritas también que consumimos, en las galletas, también está presente en el café por el tostado que conlleva inicial, y también en el tabaco, de lo cual eso no es solamente tóxico para las personas que lo están consumiendo, sino también para los fumadores pasivos que se tiene alrededor, por lo que se suelen dar una serie de recomendaciones a llevar a cabo pues para disminuir lo que es ese riesgo a la hora de elaboración de aquellos alimentos que consumimos de forma habitual, como es por ejemplo el caso del pan. Pues cuando lo vayamos a tostar en la tostadora, pues simplemente llegar a ese color amarillo dorado y no esperar a que llegue a ese color marrón oscuro, para que no surja esa cantidad o para hacer un poco de frente a la acrilamida. En bollería, por ejemplo, que hemos visto que a lo mejor compramos y ya está, pues eso es que tostadita. Tiene un horneado prolongado, lo cual hay mucha gente que le gusta lo que es ese consumo de esos alimentos crujientes. Entonces hay que intentar evitar todos aquellos alimentos que digamos que están quemados o que es de más de crujiente, como es también en el caso de los cereales cuando se utiliza para algún tipo de estos alimentos. También debemos de evitar a la hora de hacer un filete a la plancha, pues no pasarle mucho, que hay muchas veces que decimos, pues es que a mí me gusta la carne muy hecha, muy pasada. Vale, una cosa es que esté pasada y otra cosa es que lo dejemos como el suelo de un zapato. Entonces intentar no quemarlo mucho, o cuando vayamos a hacer barbacoas, pues no abrasar esa carne de las barbacoas. Si por ejemplo queremos consumir alguna vez patatas fritas en casa y los vamos a hacer una freidora, a ver, las podemos hacer, pero no superando nunca lo que son los 175 grados, intentar evitar que no llegue ese color dorado oscurecido y que tampoco prolongar los tiempos de fritura. O sea, teniendo un poco en cuenta simplemente el no llegar a esos colores y el no excedernos en tiempo en fritura, pues yo creo que es una manera de hacerlo un poquito frente. También, si vamos a freír en casa, tener en cuenta que si vamos a freír, yo que sé, ya en unas patatas, unas croquetas o unas empanadillas, esas impurezas que se quedan en el aceite, al final eso es acrilamida puro y duro, porque lo que hacemos es freírlo durante muchas veces. Entonces, que lo que hay que hacer es siempre limpiar y retirar ese aceite, porque si no, al final lo que hacemos es aumentar ese riesgo. No guardar todo ese aceite, por ejemplo, que puede sobrar de hacer unas patatas. Eso es, que normalmente cuando tenemos una freidora lo que hacemos es reutilizar ese aceite, por lo menos filtrarlo para retirar lo que es esas pequeñas partículas, y también a la hora de la fritura utilizar aceite de oliva, no aceite de girasol, porque se quema más rápidamente, y normalmente también es algo que tiene en cuenta la gente, que para freír no, mejor el aceite de girasol. Eso nada, lo mejor es el aceite de oliva. ¿Y cómo hacemos con el café? Pues el café al final es que es un tostado que lleva lo que es el grano de café y luego a ti te lo dan molido, entonces bueno, pues no consumirlo en grandes cantidades. Todos sabemos que, a ver, el café es bueno, como aporte calórico no tiene, pero también tiene efectos negativos, que también, por ejemplo, está demostrado que el exceso de cafeína está relacionado con la posible aparición de tiroides en un futuro, así que también la gente que sea muy cafetera, pues que reduzca el consumo de café. La Comisión Europea a partir de enero implementó pues que se bajase, ¿no?, el consumo de la acrilamida, porque estamos diciendo que puede perjudicar a nuestra salud. ¿En qué medida? Hablamos incluso del cáncer. Sí, a ver, sí que hay se demuestra, hay un estudio hecho en ratones que sí que está relacionado el consumo de acrilamida con la aparición de cáncer. Sí que se dice que es una sustancia probablemente cancerígena, pero no existe o no hay un indicativo de qué cantidad de esa sustancia puede ser tóxica o puede aumentar el riesgo de padecer cáncer, de lo cual al día de hoy no hay nadie que haya dicho o haya demostrado que esté relacionado el consumo de acrilamida con la aparición de cáncer. Sí que es probablemente una sustancia cancerígena, entonces que la gente no se alarme, porque lo poco que ha salido es que hay que consumir unas cantidades abismales para que aumente el riesgo de padecer cáncer. Como tú has dicho, salió en enero, pero a partir del 11 de abril de este año ya se ha estipulado que hay ciertos alimentos, como es el pan de molde o las galletas, va a haber un referente de cantidad que, como quien dice, va a modificar su estado natural, no van a tener ese color tan oscuro, e incluso en alimentos como es las pizzas o las masas hojaldradas que utilizamos a la hora de cocinar a veces en casa para hornear, van a venir una serie de recomendaciones de cómo debemos de cocinarlo para reducir ese riesgo de la aparición de la acrilamida. Claro, luego hacemos una pizza con lo buena que está tostadita. Ya, pues es lo que hay que intentar evitar, o sea, todo tiene que llevar cierto grado de cocción para intentar evitar que aparezca esta sustancia tan tóxica. Pues Ana, muchísimas
muchísimas gracias por habernos dado estos consejos. Gracias a ti, Verónica. Y vamos a ver una noticia porque con motivo, ya saben, de este próximo domingo, del Día de la Madre, Cinfa Salud ha hecho un estudio sobre los hábitos alimenticios de las mujeres españolas durante el embarazo. Hay que decir que los datos en Castilla y León son que 4 de cada 10 mujeres no evitan los alimentos de riesgo durante esta etapa. 7 de cada 10 embarazadas españolas no siguen hábitos diarios correctos de alimentación y ejercicio. Esta es una de las conclusiones del 8º estudio Cinfa Salud, realizado por Cinfa y avalado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Es importante mantener una alimentación variada y equilibrada, con buena hidratación, evitar tóxicos como el tabaco y el alcohol, y practicar ejercicio moderado. La alimentación porque aporta nutrientes suficientes para ese bebé que está en crecimiento, y el ejercicio porque va a permitir además preparar el organismo y el cuerpo de la embarazada durante el proceso del embarazo, el parto y la posterior recuperación. Si bien el cuerpo de la mujer está preparado para adaptarse a los múltiples cambios que conlleva un embarazo, lo habitual es que en este periodo se presenten distintos síntomas. Esa sensación de no poder, de estar cansada, asociado también a síntomas físicos como las náuseas, el malestar gástrico, también piernas cansadas, sensación de hinchazón. Todos estos son los síntomas más frecuentes que nos explican las mujeres, asociados también a trastornos del ánimo, altibajos en su ánimo. 8 de cada 10 embarazadas afirman sentirse apoyadas por su pareja durante esta etapa, y en más de la mitad de los casos señalan que el embarazo mejora también su relación con la familia. Además de este apoyo por parte del entorno, hay otros aspectos que también influyen positivamente en un embarazo saludable. Hidratarse adecuadamente, realizar un ejercicio moderado, cuidar la postura, respetar pautas de sueño y sobre todo también nunca quedarse con dudas. Ante problemas o inquietudes con la medicación, consultar con el ginecólogo o con la matrona y disfrutarlo. En general se trata de un momento que las mujeres españolas viven con positividad, ya que un 76% de ellas afirma sentirse feliz durante el embarazo. Y cambiamos de tema. La Organización Mundial de la Salud asegura que las vacunas tienen un impacto claro en la mejora de la salud de las personas. Se calcula que cada año se evitan 3 millones de muertes con la vacunación. Bueno, cuando digas, ¿eh? La vacuna es la forma de prevenir y protegerse frente a enfermedades mortales, aunque los expertos señalan que la población no está suficientemente concienciada en vacunas como la gripe y el neumococo. Hemos tenido también este año una epidemia importante, con muchas hospitalizaciones, y desgraciadamente hemos podido comprobar que entre las personas que han sido afectadas de gripe, la proporción de vacunados era muy pequeña. Los objetivos de la OMS es que se vacune por encima de 65 años el 70% de la población, y apenas llegamos al 50%. Y es que la vacunación no solo protege a la persona vacunada, sino también a los que lo rodean. Siempre será más eficaz vacunarse, a pesar de que tenga algunos efectos secundarios, que padecer la enfermedad. Los efectos secundarios suelen ser pequeños en el sitio local de inyección y ceden en 2 o 3 días. Evitan cada año la muerte de más de 3 millones de personas y están haciendo que desaparezcan algunas enfermedades en el mundo. En América el sarampión, después de 22 años de vacunación, se consigue erradicar. En África han disminuido mucho las enfermedades infecciosas, y la vacuna tiene que ser promovida insistentemente a lo largo del mundo. La campaña de este año de la OMS propone que los gobiernos inviertan en la inmunización, además de que sean los propios sanitarios los que impulsen el progreso de las vacunas. Pues ahora sí, nos despedimos. Más salud, como ya saben, la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.